¿Qué es 3CE? ¿Qué es el Parque Científico Tecnológico de La Habana? ¿Dónde se encuentra el Parque Científico Tecnológico de La Habana? ¿Qué es un sistema de innovación? A unos pocos kilómetros del centro urbano, encontramos la Universidad de las Ciencias Informáticas, UCI, gran campus universitario del país y el mayor en el sector de las tecnologías de la información, y donde se funda en el 2020 el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Y estoy en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Me acompaña su ministro, el doctor Armando Rodríguez Batista. Muchísimas gracias por recibirnos en su espacio, recibirnos en su lugar. Gracias. Ministro, ¿qué papel desempeñó el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la creación del Parque Científico Tecnológico de La Habana? Bueno, primero, bienvenido. Para nosotros, el Parque Científico Tecnológico de La Habana es un hijo también de nuestro ministerio. Y es que el SIGMA es el ministerio que tiene a su cargo la elaboración y la implementación, una vez aprobada, de las políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Y el parque, precisamente, una de las instituciones que fueron diseñadas desde nuestro organismo y en coordinación con otros que comentaré, con el objetivo de cubrir un vacío, un espacio que había sido identificado por nuestras investigaciones en torno al funcionamiento del sistema de innovación de Cuba, donde nos decía que teníamos mucha investigación, muchas universidades, muchos centros de investigación con capacidad de generar conocimiento, y teníamos un tejido empresarial al que ese conocimiento no le llegaba de la forma que necesitamos para tener un mejor país basado precisamente en el uso de la ciencia y la innovación. Entonces, diseñamos un grupo de políticas que el objetivo fundamental era constituir organizaciones que fomentaran esa conexión. En algunos casos se llamaron estructuras dinamizadoras de la innovación de manera general, pero el parque es una de ellas. Entonces, el parque es diseñado para fortalecer esa conexión entre los actores económicos que lo que están precisamente lo que está transitando de un actor a otro es el conocimiento. Una vez diseñada esta política, concebimos los beneficios que debía tener alguien que hiciera eso, en este caso un parque, las competencias que tenía que tener, y también identificamos las barreras que teníamos que romper. En ese momento, a la altura del 2018, 2019, para diseñar una organización que pudiera hacer eso en las condiciones de Cuba. Y es por eso que, aunque el SIGMA juega un rol, pero el parque es el fruto de una gobernanza, el parque es un fruto de un trabajo entre muchos actores de la economía, entre muchos ministerios y con la condición directa de la dirección del país. Era así únicamente que podíamos concebir una figura nueva, una figura que además fuera una empresa, pero que jugara un rol no de producir conocimiento, sino precisamente de conectar conocimiento, actores presupuestados con actores empresariales. Y eso, dar incentivo a los trabajadores, dar incentivo a los investigadores, dar incentivo a los informáticos, tener una responsabilidad social en un ambiente universitario, pero con una gran conexión con las empresas. Una figura nueva. El Parque Científico Tecnológico es una innovación organizacional para Cuba. Y por eso el SIGMA tuvo la responsabilidad, junto con el Ministerio de Educación Superior, junto con el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, o el Ministerio de las Comunicaciones, precisamente, en conducir la elaboración, no solamente de las políticas, sino la elaboración de la maqueta de lo que hoy debía ser el parque. Y fue un proceso que además muy disfrutado, porque el equipo que estuvo ahí, ministros, bueno, el viceprimer ministro Morales jugó un rol fundamental, el propio presidente Díaz Canel, que en muchas ocasiones constantemente preguntaba cómo va, porque era parte de un esfuerzo, insisto, de innovación organizacional para el sistema de innovación que queríamos construir en Cuba. Entonces, eso ha sido el parque. En primer lugar, una innovación en sí mismo. Y ya a eso le sumamos que ha sido un espacio para aprender, porque aprenden lo que está en el parque, el modelo de gestión poco a poco se ha ido construyendo,
pero aprendemos todo lo que hemos estado conectados a ella. Y el parque nosotros lo monitoreamos, evaluamos qué más se puede hacer para ayudar, evaluamos qué otras políticas tenemos que diseñar. Por tanto, con el parque todos hemos crecido, el SIGMA ha crecido, la política pública cubana en innovación también ha crecido y evidentemente el SIGMA tuvo que ver en la creación, en la constitución del parque, pero está constantemente y sigue teniendo que ver en cómo trabaja y cuál es el futuro que debe seguir desarrollando el parque. Gracias, ministro. El Parque Científico Tecnológico de La Habana es un entorno de innovación para acoger un conglomerado de organizaciones, proyectos, empresas de base tecnológicas que impulsen las ciencias para alcanzar una sinergia entre la sociedad, el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación en el sector productivo. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que no hay mejor lugar para que se gestara el primer parque científico tecnológico de Cuba que en la Universidad de Ciencias Informáticas. Esta es una institución creada por el comandante en jefe, precisamente como un escenario para el desarrollo de la tecnología, para la adopción de tecnologías ya creadas, para un pensamiento creativo, innovador, juvenil, un lugar donde convergieran las ideas de muchos para apostar por el desarrollo de Cuba. En el momento en que se empieza a gestar las ideas del Parque Científico y Tecnológico a partir de creada y aprobada la política transformadora en este tipo de instituciones, ya la UCI era una universidad también que tenía cierto nivel de madurez. Cercano a los 20 años de creada, ya tenía sus programas acreditados nacionalmente y se preparaba para que su programa de formación de doctorado, por ejemplo, se acreditara internacionalmente. Era la única entidad en Cuba que tenía acreditada su proceso de producción de software. O sea que tenía un prestigio y un reconocimiento nacional e internacional en todas las misiones que estaba desempeñando. Por lo tanto, insisto, este era ya un escenario de innovación, de creatividad, de juventud, de buenos profesionales que servía, digamos, como el mejor contexto para este tipo de creación. Hay que decir también que en esos primeros momentos del año 2019 se generó una sinergia de trabajo muy fuerte en grupos temporales donde participaban especialistas, científicos, económicos, estudiantes, trabajadores, doctores, cuadros de diferentes instituciones del país, entiéndase de diversos ministerios, diferentes grupos empresariales y de la propia universidad, entre otras instituciones del Ministerio de Educación Superior. Y se fue concibiendo poco a poco cómo iba a funcionar el futuro Parque Científico Tecnológico. En ese momento no existían precedentes en Cuba de una institución parecida. Y todos los antecedentes de los que disponíamos eran los parques científicos tecnológicos que de alguna manera conocíamos en nuestras visitas y recorridos por algunas universidades y países que colaboraban con la universidad. Por lo tanto, para adaptar eso al contexto nacional, había que hacer un trabajo de mesa muy fuerte y se generó, insisto, muchísima discusión y muchísimas ideas nuevas y creativas se pusieron sobre la mesa. Hay que decir que todo lo que se generó allí se discutió, se acordó, ha servido de precedente para luego todas las entidades dinamizadoras, por ejemplo, que tiene el MES, para el resto de los parques científicos tecnológicos que todavía se están creando en Cuba. Incluso hay cosas tan importantes y tan novedosas que hoy en día todavía no se comprenden bien ni se aplican correctamente. Se habló de cómo gestionar un parque, de qué hacer con las ideas, los proyectos, incluso con las entidades que podían incubarse allí, cómo gestionar el financiamiento de los proyectos, cómo participarían los estudiantes y profesores de esa universidad y de otras universidades como principal capital humano para echar hacia adelante aquellos proyectos, aquellas ideas de desarrollo tecnológico del país en su transformación digital. En esta etapa, yo creo que vale la pena resaltar también, además de la participación de numerosas instituciones, ministerios, empresas y otros del país, la participación decisiva del vicepresidente por aquel entonces, Roberto Morales Ojeda, que se entregó a cuerpo y alma a este proyecto y chequeaba lo mismo la obra constructiva del edificio para sus facilidades mínimas, que la concepción, las ideas, los conceptos,
el marco regulatorio que allí se estaba gestando. Su impulso, su compromiso, su inteligencia, su pensamiento creativo también forma parte de los primeros capitales con los que contó el Parque Científico Tecnológico de La Habana y los primeros impulsos. Tendría que remontarme a los orígenes de la propia Universidad de las Ciencias Informáticas para hablar del propio origen del Parque Científico Tecnológico. Porque esta universidad, bueno, se pensó por nuestro eterno comandante en jefe Fidel como parte de la evolución y el desarrollo que él veía de la informática en Cuba. Se habían estado dando varios pasos hacia el desarrollo de la informática, entre ellos la creación de los Joven Club de Computación, tecnológicos, y faltaba, bueno, de alguna manera él lo visualizó, la creación de una gran universidad para la formación de profesionales que fueran desarrollando la informática en Cuba. Y desde que se pensó la UCI con el campus de la Universidad de las Ciencias Informáticas, se pensó en un concepto de parque tecnológico. No se pensó una universidad tradicional, académica, pura, sino que se pensó en una universidad, como la señaló Fidel en aquel momento, un centro docente experimental y un centro docente productor. Y como parte de todas las experiencias internacionales que se venían estudiando, ya se veía que los parques tecnológicos en el mundo asociados a las universidades pues eran sinónimo de desarrollo, de innovación. Y el gran campus de la UCI se pensó para que además de sus docentes, sus facultades, donde se imparten las clases, donde se da docencia, pues estuviera un grupo de empresas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación radicadas dentro del campus. Y yo tengo que decir que desde los orígenes se le llamaba a la UCI y al campus de la UCI también un lugar donde habría un parque tecnológico. Esa fue una idea que se fue madurando con el tiempo. Pero desde el inicio de la UCI radicaron aquí empresas de las TIC. Y empezaron a surgir otras, como la empresa CETIT, que está hoy enclavada en el campus de la UCI, y que si fuéramos a hablar de la historia, pudiéramos decir que fue la primera empresa incubada dentro del campus universitario. Eso tiene otra, o sea, pudiéramos hacer otra historia, pero desde ahí se pudiera pensar en la propia universidad y en el campus de la UCI como un gran parque tecnológico. Siguió evolucionando ese pensamiento, seguimos estudiando experiencias en el mundo y hay un momento ya en el que se decide, pues bueno, crear una entidad. Para eso, a partir de ver otro tipo de experiencia, para eso hacía falta también un marco regulatorio que lo propiciara. Y entonces ya se empieza a pensar en el parque científico tecnológico con una concepción como lo es actualmente, ¿no? Pero es parte de la evolución de un pensamiento, y además tengo que decirlo, de un pensamiento de Fidel, porque está pensado ese parque tecnológico para seguir tributando a la transformación digital de Cuba, a la informatización, como parte de la evolución de la propia Universidad de las Ciencias Informáticas y lo que aportaría. Entonces hay un momento en el que ya se empieza a construir este marco normativo, regulatorio, empiezan a crearse comisiones para trabajar al respecto, ¿no? Y empieza a surgir la idea del Parque Científico Tecnológico ya como es, después de haber visto varias experiencias, porque hacía falta que eso tuviera una figura y personalidad jurídica diferente en la manera en la que es hoy, que es una sociedad mercantil, es una empresa, pero es una empresa del conocimiento, es una empresa asociada a una universidad para fomentar que el conocimiento que se produce en la universidad, todo ese talento que hay en la universidad, pues tenga una salida directamente hacia la sociedad y tenga una salida hacia la economía del país y que no se quede ese talento y esa innovación, como puede suceder en muchos casos, pues en un artículo científico o en una tesis de doctorado o en una tesis de maestría. Muchas de esas ideas realmente tienen la potencialidad
de convertirse en algo concreto que aporte recursos a la nación, que nos dé desarrollo, y los parques científicos tecnológicos en el mundo y nuestro parque científico tecnológico de La Habana, lo que propicia es precisamente eso, es una entidad que hace de interfaz entre la academia y la sociedad, entre la academia y la industria, y facilita que el conocimiento generado aquí en esta academia pues se concrete en una innovación que traiga desarrollo territorial, desarrollo para la nación. El Parque Tecnológico ofrece una infraestructura inmobiliaria y tecnológica integral, con incentivos en los abaratamientos de costos por concepto de arrendamientos de espacio y servicios comunes. El entorno físico cuenta con acueducto y alcantarillado, parqueos, telefonía, electricidad, climatización, mobiliario, salones de reuniones, salas de conferencias y networking y coworking, salones de protocolo, aulas, laboratorios, equipamiento tecnológico. Bueno, en los momentos fundacionales del parque, una cosa ciertamente novedosa en Cuba, no en el mundo, pero sí en Cuba, TELAN ha participado como un accionista. Ya tiene 2 accionistas, la UCI y TELAN. Y desde esos mismos momentos participó la empresa en toda la conformación de la documentación, los estatutos y toda la parte financiera que conlleva la creación de un parque que por demás es una sociedad anónima, ¿no? Y que se rige por determinados reglamentos y bases legales. Entonces ahí surge ya la relación en todo ese estudio, toda esa fundamentación y presentación a las autoridades competentes, que ese proceso culminó con la aprobación de la creación del Parque Científico Tecnológico de La Habana. Me parece a mí que un hito importante para el país, ¿no? Y para TELAN también. El Parque Científico Tecnológico de La Habana es una idea que acompaña la fundación, la creación y fundación de la Universidad de las Ciencias Informáticas desde el año 2002. El modelo de la UCI de investigación, docencia y producción concibió que en algún momento en su campus universitario se asentara una organización de este tipo. Para ello, a lo largo de los más de 20 años que tiene la universidad, esta idea se fue estudiando en diferentes momentos. Se asentaron en el campus universitario empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación como Softel y la empresa CETIT, y ya en el 2019, a partir de que se había aprobado previamente una política para el nacimiento de este tipo de organizaciones en el país y para aprovechar mejor las capacidades creadas en el campus de la Universidad de la Ciencia Informática, pues se conforma un grupo de trabajo que concibe desde ese año 2019, incluso antes de que se aprobara la norma jurídica, cómo debía funcionar el modelo de gestión del parque científico y definió desde esa fecha su misión, visión y objetivos estratégicos que nos acompañan hasta hoy. ¿Cuáles son justamente esos objetivos estratégicos primigenios? Y estoy seguro que han ido incorporándose otros objetivos. Sí, desde aquella fecha nosotros previmos en nuestra misión y visión que el parque ayudara, como dice nuestro eslogan, a la creación, el crecimiento y la competitividad de las empresas. Y en la visión pensamos además que debíamos ser una organización con determinada proyección internacional y de referencia en Cuba y en la región de América Latina. Para ello, los objetivos estratégicos se concibieron fundamentalmente en 2 direcciones: la de incubar proyectos de investigación, desarrollo e innovación, y la incubación además de nuevas empresas de base tecnológica. Una empresa de base tecnológica es aquella que usa de manera intensiva el nuevo conocimiento para generar productos y servicios. Por tanto, para nosotros, un proyecto de innovación exitoso puede convertirse a su vez en la semilla de una nueva empresa que fortalezca el tejido empresarial del sector de las tecnologías y por ende contribuye al desarrollo económico y social del país. Creación. El proceso de creación es fundamental. El parque ayuda a que un proyecto termine a convertirse en una empresa. La fase de creación es esa, que crezca en el tiempo no solo en cantidad de personas, sino también en la cantidad de productos y la calidad de esos productos. Hacer que esa entidad
crezca comercialmente. Ministra, teniendo en cuenta que el Parque Científico Tecnológico de La Habana fue el primero creado en Cuba, ¿cómo se inserta en la política de gobierno de la República? Es fundamental, para nosotros es fundamental. Dentro del eje, nosotros en el año 2024, en mayo del 2024, aprobó el Consejo de Ministros la política de transformación digital. Y el parque tiene una presencia en casi todos sus ejes, fundamentalmente en el eje de innovación y en el eje de desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos. Nosotros siempre vemos el parque como la entrada de cualquier negocio que en la industria del software tenemos en el país. Y bueno, ellos están asumiendo retos importantes, porque si recibimos propuestas y cuando escuchamos, estudiamos o tenemos la oportunidad de saber que tenemos propuestas de negocios que nos pueden dar exportaciones para el país, el primer lugar es el parque. Si nosotros identificamos a partir de la identificación, valga la redundancia, que ha tenido el Ministerio del SIGMA, de cuáles son los programas fundamentales que aportan al desarrollo del país, los enlazamos con el parque. Y ellos han logrado una dinámica, una sinergia, una coherencia y una organización. Creo que es algo que nosotros tenemos que distinguir, que les ha permitido avanzar e incorporar muchos proyectos en estos 4 años con resultados. Sí, es la estructura. Por ser el primer parque, nosotros también tenemos el Parque Científico de Matanza, y en Cuba existe un parque industrial que está en la Universidad de Villa Clara. Y hablando de universidad, es para nosotros muy importante que el parque esté en la UCI, porque el parque lo hicimos intencionalmente en el campus de la Universidad de Ciencias Informáticas para aprovechar ese talento que ha creado la revolución, aportando en todos los proyectos que el parque desarrolla. Eso nos ha dado muchas oportunidades. A nosotros como el parque, vaya, sintiéndome parte de esto que estamos conversando, como a los muchachos dentro de la universidad. Se insertan en los proyectos desde tiempo temprano de su carrera, hacen tesis que dan respuesta a los problemas fundamentales para dar resultados exitosos a los proyectos que hacemos, y los forman en la disciplina de una organización que sabe cómo gestionar un proceso adecuadamente, que sabe cómo atender adecuadamente a un cliente, que tiene la bondad de dar incentivos importantes para sus clientes, que eso es algo que nosotros en la comunicación tenemos que dar a conocer más, pero sí es como la entrada de nuestra política, y también sirve para dar enseñanzas y ejemplos al resto de los parques que se van creando atrás. Servir como referente. Servir como referente. Es decir, ellos tienen una buena relación con Matanza. A veces aparecen las oportunidades de un proyecto importante donde pueden participar los dos parques, y nosotros tratamos de que se imbriquen en esas ideas. Así que para nosotros, para la política de Cuba, tener estructuras dinamizadoras como los parques científicos tecnológicos es fundamental, y tener el parque ya vigente con sus resultados buenos, con su experiencia, es muy importante para la política de gobierno. Ministra, a su modo de ver, ¿dónde están las principales fortalezas del Parque Científico Tecnológico de La Habana? En su capital humano. La joya del parque es su capital humano, sus trabajadores, sus expertos, sus científicos, su dirección, la junta directiva del parque. Esa es la fortaleza más grande que nosotros tenemos. También buscan oportunidades, es incansablemente, y eso es lo que tiene que hacer ese tipo de estructura. Si no esperar que venga un cliente a solicitar un servicio, sino ellos ir a buscar, a estudiar el mercado, buscar las oportunidades. Tienen mucha audacia en proponer ideas importantes para el desarrollo, y también tenemos una ventaja muy grande que dentro de su misma estructura da incentivos para que las empresas se puedan incubar en el parque y tengan mayor resultado. Nosotros siempre decimos a las empresas en Cuba, si tú quieres realmente avanzar más rápido, posiciónate en el parque, porque en el parque tienes buenos incentivos y conoces a más empresas donde te puedes encadenar, y esas oportunidades a veces aislado no las logras, como estando ahí mismo, conociendo lo que hacen las empresas que también viven o se incuban en el parque, tratando de buscar oportunidades en otros proyectos. Y realmente, aparte de su capital humano, que para mí es lo fundamental, personas muy revolucionarias, con un alto compromiso con el país. Y eso es lo que nosotros admiramos, y eso no lo puedo dejar de decir.
todas las tareas, porque no estamos hablando solamente de un resultado económico, que han sido buenos. Nosotros estamos llamados a que la industria de software aporte a las exportaciones en el país, a poder ingresar recursos desde el exterior para desarrollar a Cuba, y eso ellos lo están haciendo con mucha inteligencia. Pero también cualquier tarea que dé el partido o que demos nosotros desde el gobierno, eso no espera un segundo de respuesta que no sea cumplir. Y eso también para nosotros tiene un gran valor. Si nosotros tenemos que crear una fuerza de ingenieros, de expertos, de doctores que tienen también ellos esa posibilidad, tienen muchas personas muy calificadas, casi todos son doctores o máster, o los que no son, los que no están, lo están cursando ahora, y que sean personas revolucionarias, que le sirvan a la patria. Y eso para mí de verdad que es muy, muy importante. Ese entusiasmo, ese compromiso los caracteriza, aparte de su inteligencia y su deseo de trabajar. Porque en primer lugar hemos logrado consolidar un modelo de gestión que ha permitido construir una organización que tiene ya un estado del arte a nivel internacional desarrollado desde hace muchísimos años. De hecho, el primer parque científico tecnológico del mundo surgió en los Estados Unidos en la década del 50 del siglo pasado. Y hemos logrado, además, traer ese modelo, digamos, traer ese estado del arte internacional y crear una organización similar a esas que puedes encontrar en el exterior desde el punto de vista de modelo de gestión y de infraestructura, pero por supuesto atemperada al modelo de desarrollo económico y social cubano con nuestras propias particularidades. Estos 5 años además han sido años en los cuales nos hemos propuesto metas y podemos decir con orgullo que las hemos alcanzado. Por ejemplo, una gran meta nuestra era sobrepasar la barrera de los 100 proyectos de innovación incubados, y lo logramos. Otra gran meta era llegar a las 30 empresas de base tecnológica incubadas, y hoy las tenemos. Además de eso, hemos trabajado una cartera de oportunidades de proyectos y negocios que tiene más de 600 oportunidades. Tenemos una cartera que sobrepasa los 380 clientes y 18 clientes internacionales, lo cual es un reflejo de que la estrategia de internacionalización y la búsqueda además de clientes de exportación a los cuales les resulte atractivo el modelo de gestión que proponemos ha sido exitosa. Y por otra parte también en nuestras relaciones internacionales hemos logrado firmar diferentes convenios de colaboración y memorándum de entendimiento con 25 organizaciones de diferentes países que incluyen centros de investigación y desarrollo, otros parques científicos tecnológicos y algunas empresas de alta tecnología de otros países. Nos enorgullece también finalmente tener 3 importantes membresías internacionales. La membresía a la Organización Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación como miembros plenos a partir de este año, la membresía a la Red Iberoamericana de Parques Científicos Tecnológicos y recientemente la membresía a una red internacional creada en la Federación de Rusia para el desarrollo en los temas de inteligencia artificial. Crecimiento. Bueno, vamos a ir un poquito antes, no mucho, porque tenemos más o menos la misma edad, pero cuando surge la Unión de Informáticos de Cuba, una de sus misiones, de sus proyecciones, estaba relacionado con identificar quién sabe qué. O sea, qué profesionales de la organización, miembros de la organización, con cuáles contábamos y cuáles eran sus conocimientos, sus habilidades, qué tecnologías dominaban. Cuando surge el Parque Científico Tecnológico, para el desarrollo de sus proyectos, justamente necesitaban de estos profesionales y de otros profesionales, pero bueno, de los miembros de la organización. Entonces firmamos un acuerdo de colaboración para esta y muchas otras proyecciones. Y entonces ahí surge un grupo de acciones que hemos venido desarrollando juntos en acciones propias del parque o el parque apoyando actividades y acciones de la Unión de Informáticos de Cuba en sus eventos, en sus cursos, en sus certificaciones. Iniciamos en el parque a partir de una solicitud de la dirección máxima del país y del Ministerio de Comunicaciones, además de que la empresa visualizaba el parque como una alternativa para el desarrollo y extensión de su sistema de innovación. Pero en realidad el momento inicial lo tuvo una solicitud de la máxima dirección del país en función
de desarrollar una plataforma para el análisis de información a nivel gubernamental. La dirección del país decidió y recomendó que este sistema se desarrollara con la coordinación de varios actores, y el lugar idóneo para el desarrollo de este tipo de solución es una institución como el Parque Científico, en el que se puede garantizar la convivencia y cooperación de actores del sector empresarial, actores del sector académico y unos actores que son indispensables, que son los desarrolladores. Encontramos en el parque, entonces, un espacio para el desarrollo de ese nivel de cooperación. Y hasta este momento, ¿cuáles han sido los resultados de Los la resultados, alianza? a partir de ese inicio con el proyecto Plataforma de Análisis para el Desarrollo de Soluciones a nivel de país, la empresa ya tenía un esquema de innovación al que le llamamos Innovadatis, que no estaba enclavado en el contexto del parque, y lo que hicimos fue extender el esquema de innovación Innovadatis hacia el contexto del parque. Y así decidimos, además del proyecto que antes les hablé, decidimos entonces el desarrollo en este contexto de 4 proyectos más. Lo primero es mi casa. Al graduarme en la segunda universidad ya tenía conocimiento de más o menos cómo es el ambiente y era mi casa. Y segundo, por todo lo que me ofrecía incubar ese proyecto. Me ofrecía la seguridad de que iba a tener un final feliz como lo tuvo en realidad. ¿Y cuánto ha representado ser parte del ecosistema del Parque Científico Tecnológico de La Habana? Bueno, el ecosistema representó el éxito en nuestra empresa, porque hoy todos los servicios que no son puramente de desarrollo de software, vamos a decirlo, están subcontratados al parque. El parque hoy gestiona mis recursos humanos, hoy gestiona la contabilidad, hoy es mi comercial, de hecho. Los clientes firman con el Parque Tecnológico de La Habana y confían mucho en el Parque Tecnológico de La Habana. El Grupo Laberinto se asocia con el Parque Científico Tecnológico, pasan a ser una empresa de desarrollo de software dentro del Parque Científico Tecnológico, y a nosotros como empresa nos interesaba mucho también poder estar dentro de ese mecanismo, porque una de las legislaciones que salió es que las empresas estatales socialistas tenían que trabajar con empresas que estuvieran dentro del sector estatal, que estuvieran afiliadas al sector estatal, sobre todo en el tema de desarrollo de software. Entonces nos dimos a la tarea simplemente de poder hacer el contrato con el parque y tener toda la transparencia, la legalidad que nos brinda el parque como sociedad, como empresa que incuba a otras empresas que desarrollan software o desarrollan otro tipo de actividades. ENCIFARMA surge como un proyecto dentro del Parque Científico de La Habana. En los mismos inicios del Parque Científico, nosotros éramos trabajadores autónomos. En Cuba es trabajador por cuenta propia. Nosotros surgimos como vinimos de la industria farmacéutica, trabajábamos en un departamento de ingeniería en el Centro de Inmunología Molecular, y decidimos hacer un grupo de ingeniería para darle solución a determinados problemas que existían en el sector. En los inicios nos acercamos a Torralba, en los inicios del parque. Recuerdo que yo lo llamé un sábado, y yo, bueno, me enteré que existía una nueva ley que recogía lo que iba a ser el funcionamiento de los parques científicos tecnológicos y lo que iban a hacer las empresas de bases tecnológicas. Y entonces apenas supimos que existía, que ya estaba funcionando, llamamos a Torralba, nos dio la oportunidad de presentarles el proyecto, nos acercamos a ellos, y entonces nosotros siempre decíamos que éramos unos locos, que nos encontramos con otros locos que nos hicieron caso, y felizmente después de un año de trabajo, cuando sale la ley que permitía a las empresas privadas en Cuba, entonces iniciamos las operaciones como una pyme de base tecnológica dentro del parque. Estimados amigos y colegas del Parque Científico y Tecnológico de La Habana, lo primero que les quiero decir es felicidades por estos 5 primeros años del Parque Científico y Tecnológico. Estoy seguro que han pasado momentos complicados y también han tenido éxito increíble.
Conocí al rector Raider Montesino y a Rafael Torralbas en una misión institucional junto con otros colegas que hicieron a la reunión mundial de la Asociación Internacional de Parques en septiembre del año 2022 y luego vinieron a la Universidad de Alicante y a mi parque científico para establecer acuerdos y buscar mecanismos de colaboración. Las reuniones fueron muy exitosas y el rector Rafael Raider Montesino junto con nuestra rectora Amparo Navarro firmaron un convenio y nosotros en paralelo el Parque Científico de Alicante junto con el Parque Científico y Tecnológico de La Habana firmamos otro convenio. Le planteamos en aquel momento nuestro interés en internacionalizar nuestro ecosistema. Hoy en día el mundo de la I+D es globalizado y necesitamos poner en marcha un sistema de soft landing para facilitar la incorporación de empresas internacionales en nuestro parque científico. Muchas veces estos encuentros y estas misiones acaban en unos convenios que no se sustancian en nada, pero gracias a la iniciativa de Rafael y de su equipo hemos hecho posible que en el año 2024 la empresa MC Pharma se establezca de manera efectiva en nuestro parque. Estamos apoyándolos junto con nuestras empresas vinculadas farmacéuticas y nuestros contactos a comprender todavía mejor el mercado europeo, a diseñar productos y a identificar clientes. Estoy seguro que durante el año 2025 esta empresa va a lanzarse mucho más en nuestro mercado y a establecerse de una manera mucho más efectiva. Nosotros como Ética validamos que el parque lo es todo, porque el parque brinda, en primer lugar, autonomía. En segundo lugar, no hay ningún tipo de límite ni guión que seguir que no sea la creación y generación de nuevas ideas, nuevos emprendimientos, llevándolo a cabo a la sociedad, brindando resultados, como es el tema ahora de la energía renovable solar fotovoltaica, donde, a pesar de todos los esfuerzos que hace el país, con líneas y políticas gubernamentales, es un mercado que es en estos momentos nuevo, donde ninguna de las fuerzas que estamos trabajando en estos momentos, o las organizaciones, tanto estatales como no estatales, damos abasto, y el parque nos permite de alguna forma lograr que nuestros proyectos sean a nuestra forma, a nuestro estilo, nos da apoyo, nos da libertad y nos acompaña con todo el mecanismo logístico a cada uno de los segmentos del mercado y clientes. Hay una idea que surge en el 2019 aproximadamente, 2020, a partir de la situación epidemiológica que ocurre en el mundo y en Cuba en particular, en la que nosotros nos propusimos desarrollar ideas, soluciones que permitieran enfrentar situaciones como esa de pandemia, desarrollando medios de protección. ¿Sí? La idea principal es esa. Es una idea que después fue ampliada y bueno, se enriqueció con nuevas soluciones, nuevas variantes, en fin, pero partía de la situación epidemiológica del país en ese momento. ¿Y por qué incubar en el Parque Científico Tecnológico de La Habana? Incubar en el Parque Científico para nosotros realmente era importante. También coincidía que recientemente se había fundado o creado el Parque Científico y veíamos que coincidían una serie de objetivos y propósitos que nos habíamos trazado con la finalidad del Parque Científico. Encontramos ahí que había abrigo, respaldo, que nos podía ayudar al desarrollo y a lograr los objetivos propuestos nuestros que aún siguen estando en pie, porque bueno, es un periodo de tiempo, son diferentes estadios, nos propusimos 3 estadios de desarrollo y veíamos como una vía importante el hecho de pertenecer a una organización que nos pudiera a nosotros guiar, asesorar, respaldar en los propósitos y estos objetivos nuestros. ¿Y cuánto ha representado entonces pertenecer al ecosistema del Parque Científico Tecnológico de La Habana? Ha sido importante porque hemos tenido acompañamiento todo el tiempo
nos ha permitido, en la medida que el ecosistema ha ido creciendo, porque bueno, fuimos de los iniciales, intercambiar con otros actores que pertenecen al ecosistema, relacionarnos con el equipo profesional del parque y guiarnos en aspectos de diferente carácter, tanto técnicos, jurídicos, de varios tipos, en crecer como organización, como empresa, y así tener un intercambio fructífero que tuviera beneficios para las dos partes, en este caso tanto para el parque como para nosotros. Y la interrelación con otros actores también es fundamental porque nos da una idea, una dimensión un poco mayor incluso de las propias ideas que nosotros pudiéramos tener o que teníamos en un inicio. Bueno, una gran parte de lo que somos, el parque ha sido parte importante nuestra, en la asesoría, el acompañamiento, en todos los apoyos, decía, de los incentivos económicos financieros, y nosotros hemos tenido que crecernos en el proceso de desarrollo de la propia empresa. En muchos aspectos hemos logrado alianzas no solamente con el parque. Nosotros en el proceso logramos alianzas con la empresa Ediciones Caribe y de ellos la VB Litográfica Habana, que es precisamente donde nosotros estamos radicando, que somos también referentes para la propia empresa de los encadenamientos productivos que se mencionan comúnmente. Nosotros tenemos encadenamiento productivo funcional. Además de estar arrendados en sus espacios, compartimos los procesos productivos. Nosotros aportamos materias primas y los servicios los aborda la empresa. Las producciones las vemos en conjunto para que siempre toda la empresa tenga una fuerza laboral. De hecho, de todos los impactos que hemos tenido, nosotros tenemos 31 trabajadores a destajo, es decir, de la zona, personas mayores con diferentes discapacidades que conforman diferentes de los productos que nosotros hacemos, lo conforman manualmente. Es decir, la empresa ha tenido un impacto local porque hemos generado empleo y de hecho la litográfica, que tiene aproximadamente de 120 a 130 trabajadores, siempre se ha mantenido activa desde que nosotros formamos parte de aquí, porque uno de los objetivos precisamente es ese, de que ambas nos complementemos. Y hemos tenido otras alianzas, no solamente nacionales, sino también con otras empresas, por ejemplo, en el Mariel Control Pack Caribe, que es una de las empresas con la que trabajamos el producto de los vasos de polipapel desechable. Hemos tenido unos lazos muy fuertes y en el desarrollo de los envases para el turismo fundamentalmente, el trabajo con ellos ha sido esencial y estas alianzas nos han permitido a nosotros este crecimiento que hemos logrado hasta el momento y que, bueno, esperamos que siga creciendo. Veo un futuro de crecimiento, un futuro de cooperación. SMABIT fue el primer partner internacional del Parque Científico y Tecnológico de Alabama, lo que nos brindó la oportunidad de crear algo sin precedente, un centro tecnológico de vanguardia dentro del campus de la UCI especializado en Internet de las Cosas. Creo que lo más importante que hemos conseguido en estos años es la creación de un equipo de trabajo muy competente, especializado y unido. Y gracias al compromiso y talento de cada miembro del equipo, hoy SMABIT puede ofrecer servicios de desarrollo a nivel internacional que se destacan por su calidad y rapidez. Además, hemos desarrollado una plataforma de automación avanzada hecha en Cuba, que es ampliamente utilizada en los sectores de hogar inteligente, seguridad y gestión energética. Estoy convencida que la excelente relación entre SMABIT y el PCT nos dará la oportunidad de realizar nuevos proyectos únicos y innovadores, involucrando cada vez a más jóvenes talentos cubanos y combinando la tecnología con otras fortalezas de la nación como el campo médico. Continúo recorriendo el Parque Científico Tecnológico de La Habana y ahora me acompaña el máster Leodán Vega Izaguirre, que es director del Centro de Informática Médica de la Universidad de Ciencias Informáticas y líder de varios proyectos incubados en el Parque Científico Tecnológico de La Habana. Gracias, Leodán, por permitirme conversar contigo y tener detalles acerca de estos proyectos justamente. ¿Cuáles son esos proyectos? Bueno, la Universidad de las Ciencias Informáticas en el parque tiene un número importante de proyectos incubados. O sea, nos place decir que tenemos más de 30 proyectos incubados en el Parque Científico Tecnológico de toda la universidad, desde el propio surgimiento del parque. En el caso particular de los proyectos asociados a la línea de informática en salud, está incubado en el Parque Científico Tecnológico el Sistema Integral de Salud, que lo componen varios productos de software o sistemas o proyectos o pequeños subproyectos. Ellos son unos dedicados a los temas de procesamiento y visualización de imágenes médicas digitales, uno dedicado a la historia clínica electrónica, al sistema de información hospitalario,
y un sistema para el manejo de datos de ensayos clínicos, en este caso SABIA-CID, que trabajamos con Biocuba Pharma. ¿Y por qué vincularse con el parque? Bueno, desde el propio surgimiento de la universidad, una de las ideas del comandante en jefe fue que la universidad trabajara en los temas de informática en salud. A partir de eso se organizaron de diferentes formas varios proyectos, algunos como estos que ya te estaba mencionando, y terminamos creando un centro de informática médica dentro de la universidad. La creación del Parque Científico-Tecnológico cambió el escenario a través del cual los proyectos universitarios se vinculan al sector social, a las empresas, al sector presupuestado del país, y utilizamos entonces el entorno del Parque Científico-Tecnológico para hacer crecer esos proyectos. Nos permitió llegar a más de 30 instituciones de salud, vincular a más de 60 profesionales y estudiantes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, aprovechando todas las facilidades que el Parque Científico-Tecnológico presta a los proyectos que se incuban acá en el parque, que pueden ser universitarios, del sector empresarial o también iniciativas privadas. ¿Cómo ves tú el futuro del Parque Científico Tecnológico de La Habana? El Parque de La Habana tiene que seguir creciendo, seguir uniendo proyectos, seguir enlazando, seguir creando alianzas entre empresas, universidades, el sector empresarial, el sector privado del país, y creando nuevas ideas que permitan la transformación digital de nuestra sociedad. Bueno, pues larga vida al parque y larga vida a todos esos proyectos que están incubados en este Muchas gracias lugar. y bueno, felicidades para el Parque Científico Tecnológico. Gracias, Leodán. Un placer. Desde mi experiencia inicialmente como estudiante y actualmente como recién graduado en adiestramiento, me gustaría incitar a todos los jóvenes que tengan de cierta manera vocación y les guste el desarrollo tanto web como móvil, desarrollo de aplicaciones en general. Me gustaría incitarlos a que le echen una ojeada al Parque Científico Tecnológico de La Habana, que aquí es un lugar de muchas oportunidades y que estoy seguro que para todo el mundo y todo el que opte por él, las habrá. Y bueno, deseo aprovechar también para felicitar al Parque Científico Tecnológico por su 5º aniversario. Competitividad. Incubar empresas capaces de crear productos que sean competitivos y lograr insertarlos en el mercado. Bueno, hay que partir siempre de que es nuestra prueba, ¿no? Hay que partir siempre de que es la primera experiencia de Cuba en parques científicos tecnológicos. Por tanto, siempre van a tener la responsabilidad de diseminar las buenas prácticas, de difundir, de compartir lo que han aprendido, de ser capaces de también trabajar en la motivación de los jóvenes para que en muchos lugares surjan experiencias parecidas y para que estos vean que eso realmente caracteriza la forma de hacer innovación en la actualidad. Y eso es muy importante. El parque es una figura del futuro del sistema de innovación. El parque es una figura donde hay que evaluarlo no solamente por lo que es capaz de hacer internamente, sino por su capacidad de difundir. Y en este aspecto particular, la inserción internacional de la ciencia cubana pasa necesariamente por figuras como el parque. Tienen esa responsabilidad. Nosotros aspiramos a que en el ámbito de la creación de nuevas empresas, en el ámbito de la difusión de nuevas tecnologías en el país, nosotros aspiramos que en las exportaciones de productos de alto valor agregado, el parque cada vez más juegue un rol, y yo creo que también es una contribución, no solo a la política pública, sino también a que Cuba cada vez más participe de la economía del conocimiento y de que Cuba cada vez más patentice que la inversión que hemos hecho en potencial científico-tecnológico del país tenga una repercusión en la economía y en la construcción del socialismo. Bueno, yo creo que la manera en que está organizado el parque, las funciones que están alrededor de la incubación de proyectos, de ideas y de entidades, toda la labor que ha realizado durante estos 5 años lo ha puesto en un nivel superior y lo ha preparado para el trabajo que tiene que desarrollar en el futuro. Mirando hacia el Parque Científico y Tecnológico de La Habana, me gustaría que muchas más entidades
del país y en particular de la capital acudieran al parque para confiarles las problemáticas que quieren resolver y las ideas que tienen de esa solución en función de su desarrollo futuro. Sobre todo en el caso de los sectores estratégicos y de los territorios, me gustaría que acudieran más al parque para plantear retos de su desarrollo, desafíos para el desarrollo de sus entidades, sus funciones y las misiones que tienen para con el pueblo. Y en particular, quisiera reconocer a todos los recursos humanos, a todo el equipo que trabajó desde la fundación del parque y se ha sumado durante estos años al trabajo de esa institución. Estoy seguro que los esfuerzos que han hecho se van a multiplicar y en el futuro tendremos un parque aún mucho más desarrollado, con más relaciones con las entidades nacionales y con más relaciones internacionales también, para un mejor cumplimiento de su función, un mejor cumplimiento de sus principales misiones. Un gran abrazo a todos, muchas felicitaciones para ustedes y cuenten con el acompañamiento de nuestra institución en las misiones y metas que tienen en el futuro. ¿Cómo visualiza usted y el Ministerio de Comunicaciones el futuro del Parque Científico Tecnológico de La Habana? Con muchos resultados y con muchos éxitos. Están enamorados de la tarea que están haciendo. Y hablo enamorado en ese concepto alto de que usted nunca quiere perder la pasión por lo que quiere, ¿no? Y yo creo que están preparados para crecer, saben lo que tienen que hacer, tienen vigente una estrategia de desarrollo del parque que se corresponde con los lineamientos del partido, del Congreso del Partido, que se corresponde con el Plan Nacional de Desarrollo hasta el año 2030, que se corresponde con la política de transformación digital y la agenda. Están también muy motivados por la utilización de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, blockchain, tratar de que los procesos mismos dentro del parque sean más modernos, respondan a las nuevas tecnologías que se imponen en el mundo. Yo veo mucho futuro, de verdad. Y así lo estoy diciendo hoy, ojalá que en los otros próximos 5 años, estoy segura que va a ser así, va a ser una de las estructuras más modernas y dinamizadoras de la economía cubana. ¿Y cómo sueña el futuro del Parque Científico Tecnológico de La Habana? El futuro del Parque Científico Tecnológico de La Habana, nosotros, nuestro equipo de trabajo y todas las empresas y proyectos que confluyen en el parque, lo soñamos y lo construimos diariamente. Nos imaginamos dentro de un grupo importante de años esta infraestructura y estas bellas instalaciones, nos las imaginamos multiplicadas, nos imaginamos además un grupo importante y mayor de proyectos incubados, de nuevas empresas, de profesionales confluyendo en nuestras instalaciones, de estudiantes y jóvenes desarrollando proyectos importantes y sobre todo con lo que más soñamos es que las soluciones que se gesten en esta organización impacten favorablemente el desarrollo económico y social del país. Soñamos constantemente con ser mucho más útiles al desarrollo de Cuba. Parque Científico Tecnológico de La Habana, 5 años creciendo como ecosistema de innovación.